Saludos en Cristo misionero del Padre. La Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones en el marco de Octubre Misionero, dedicado a la animación, formación y espiritualidad misionera en el pueblo de Dios. Todos somos misioneros por el bautismo y hemos recibido de Cristo el envío para comunicar su mensaje de salvación. Allí donde todavía hay lugares donde el Evangelio no ha sido anunciado. Llenos de gozo, comencemos nuestra celebración recibiendo al celebrante con el cántico de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Damos la bienvenida a todos a nuestra celebración de la Eucaristía en nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros en Carolina. Saludamos a aquellos que se unen a nosotros a esta celebración a través de los medios electrónicos, especialmente de nuestra página de Facebook. Y pedimos de manera especial en este día por todos nuestros hermanos y hermanas misioneros y misioneras en medio del mundo, siendo el Domingo Mundial de las Misiones. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En nuestra primera lectura, veremos cómo Jeremías fue un profeta al que le tocó hablar en nombre de Dios en tiempos calaminosos para su pueblo. Tuvo que anunciar muchas veces las desgracias que se había merecido por su pecado. Pero hoy leemos ya en sus últimos capítulos una página esperanzadora, la vuelta de los israelitas del destierro. En la segunda lectura, para destacar la superioridad del sacerdocio de Cristo en relación con el sacerdocio de la antigua alianza, la que se concentraba en el templo de Jerusalén, el autor de la carta a los Hebreos describe las características de estos sacerdotes. En el Evangelio, a la salida de Jericó, ya casi a las puertas de Jerusalén, sucede una milagrosa curación que nos relata hoy el Evangelio de San Marcos. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: aclamad a Israel, lanzad vivas al primero de los pueblos, pregonad mi alabanza y decid: Señor, salva a tu pueblo, al resto que queda de Israel, porque voy a traerlos del país del norte, a reunirlos del último rincón del mundo. Volverán hasta los ciegos y los cojos, las embarazadas, al igual que las madres con recién nacidos. Volverá una enorme multitud. Regresarán los que lloran. Haré que vuelvan con la súplica en los labios. Los llevaré a corrientes de agua, por un camino llano, donde no tropiecen. Pues yo soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Palabra de Dios. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y establecido para representarlos ante Dios y para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Como él mismo está sujeto a la debilidad, puede compadecerse de los ignorantes y los extraviados. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solo por los pecados del pueblo, sino por los suyos propios. Además, este es un honor que no se arroga nadie. Dios es quien llama y da el honor, como en el caso de Aarón. Lo mismo sucedió con Cristo. No se arrogó la gloria de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: tú eres sacerdote eterno, a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, ¿qué te llama? Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Mencionamos al comenzar la celebración, en la monición de entrada, que el día de hoy es el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Así también mencionamos que en la intención de nuestro corazón están todos nuestros hermanos misioneros y misioneras. Específicamente aquellos que han experimentado la vocación, la llamada a dejar su tierra, su lugar de origen e ir a otro lugar donde o las situaciones sean muy precarias o donde jamás se haya escuchado o poco se ha escuchado hablar acerca del Evangelio, y allí transmitir el mensaje del reino de Jesús. Misioneros y misioneras a través del mundo, en todos los continentes, se esfuerzan porque se siga viviendo la misión de que el Evangelio llegue a todas las gentes hasta los confines de la tierra, mandato que Jesús dio a los apóstoles. El mes de octubre es el mes del Rosario, mes de las misiones. Nosotros oramos constantemente por ello, conocemos a muchos misioneros. La misión de la Iglesia tiene que estar también cerca de nuestro corazón. Y recordamos también, como nos lo decía la monición de entrada, que todos nosotros por el bautismo también somos misioneros. Hay algo más, y es que vamos a continuar un poco con la reflexión del domingo pasado, en la que iniciamos en la diócesis el camino del sínodo sobre la sinodalidad. Y es que lo que ha comenzado es la preparación del sínodo, un proceso que tomará hasta el 2023. Comenzó la semana pasada, hace 2 semanas en Roma, la semana pasada en las diócesis, desde el 2021, actualmente, hasta el 2023. Durante estos 2 años, la Iglesia recorre un camino de encuentro, de escucha y discernimiento. Esto lo vimos el domingo pasado y explicamos un poco lo que significaba la palabra sínodo, que entre otras cosas, sencillamente, sínodo es caminar juntos, y luego también hablamos de lo que es la institución del sínodo en la Iglesia
Universal, que es esta reunión de obispos para también dialogar y discernir sobre un tema que el Santo Padre proponga y que surgió actualmente y que ya van unos cuantos, bastantes sínodos desde el Concilio Vaticano II en adelante. Eso está en la homilía del domingo pasado, búsquela. Está en nuestra página de internet, está en Facebook también y están todas esas explicaciones, no las vamos a volver a dar porque bastante largas que fueron. Pero era importante el que el domingo pasado estábamos hablando de el encuentro, la escucha y el discernimiento. Y hoy específicamente vamos a ver un poco más sobre la escucha, lo vamos a ver ya mismito. Cuando nos aproximamos a la palabra de Dios, 3 lecturas como cada domingo, además del Salmo, aunque en esa parte en la que escuchamos la palabra de Dios y la traemos a nuestro corazón, el Salmo no es considerado una lectura. No se lee el Salmo, no es para escuchar, el Salmo se ora, se reza, es nuestra respuesta de oración en medio de la palabra de Dios que está siendo proclamada. Su intención es un poco distinta a lo que es la primera lectura, segunda lectura y proclamación del Evangelio. Entonces, en la primera lectura tenemos al profeta Jeremías, que entre otras cosas habla de los tiempos mesiánicos. Esos tiempos mesiánicos que de hecho se cumplen en Jesús. Escuchamos cómo ya el profeta decía que se iba a atraer, llegar a esos días en que se atraían aquellos que sufren. Y hoy en el Evangelio lo vamos a ver en este ciego que estaba a la orilla del camino y se encontrará con Jesús. En la carta a los Hebreos veremos a Cristo mediador, sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio en toda religión tiene una función. La función sacerdotal es mediar. Esa es su función, es mediar. Es puente entre Dios y las personas en cualquier religión. El sacerdote es mediador entre Dios y las personas. Y media porque ofrece a Dios los sacrificios que entregan las personas, y media porque recibe también de Dios la bendición que reparte a las personas. El sacerdocio en el que existen personas pues es imperfecto porque las personas somos imperfectas. La carta a los Hebreos nos habla del sacerdocio perfecto de Cristo. Único, sumo y eterno sacerdote. Nos dice que según el rito de Melquisedec, porque Melquisedec era un sacerdote o fue un sacerdote que aparece en el libro del Génesis, con el que se encontró Abraham. Y se habla de este sacerdote, rey de Salem o rey de paz, como sacerdote del Dios Altísimo en los tiempos de Abraham. De tal manera que lo que quiere decir la carta a los Hebreos es que Jesucristo es el sacerdote del origen, del principio, es la plenitud, único, sumo y eterno sacerdote. Ese sacerdocio hoy en la iglesia se vive, pero debemos entender que el único mediador es Cristo y que si esto existe en la iglesia es porque nos unimos, participamos de ese único sacerdocio. ¿Por qué? Porque la semana pasada se nos explicó que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros nos incorporamos, nos hacemos parte de ese cuerpo por el bautismo recibido. Llega la vida de Dios a nosotros y nos hacemos uno. ¿Se acuerdan la semana pasada? La iglesia es una santa, católica, apostólica. Usted lo dice en el credo siempre. Es una, es un solo cuerpo. Si no debería caminar juntos, el domingo pasado decíamos, ese único cuerpo tiene que caminar en unidad. La unidad no es estática, es unidad en movimiento, es unidad en misión. Todo esto fue la semana pasada. Hoy lo volvemos a ver. El único sacerdocio en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el único sacerdocio de Cristo. Y así todos por el bautismo, de alguna manera también ofrecemos, de alguna manera también mediamos. Fíjense que cualquier persona puede ir donde usted a pedirle oración y decirle, por favor, ora por mí. Y en el momento en que alguien le dice a usted, ora por mí, ¿qué es lo que le está pidiendo usted? Que usted sea mediador, intercesor.
Fíjense qué cosa problemática. Esta palabra es problemática dentro del diálogo que tienen diversas comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo pensar en cómo nosotros en la Iglesia Católica hablamos acerca de la intercesión de los santos. Sin embargo, la intercesión y la mediación también existe en la Iglesia peregrina entre nosotros constantemente. Y no tenemos ningún problema, no nos da ninguna piquiña a ningún cristiano de ninguna denominación que otra persona venga y me diga, por favor, ora por mí. ¿Y tú qué haces? Oras. Eso no es interceder. Está entre medio de esa persona y Dios. Tú le podrías decir, mira, el único mediador es Jesucristo, yo no puedo orar por ti porque el único mediador es Jesucristo. Tú tienes que hablarle a Jesucristo para que Él medie por ti. Eso sería una falta de caridad terrible. Ahora, ¿por qué nosotros podemos interceder y mediar? Porque somos el cuerpo de Cristo por el bautismo. Así que la vida de Dios está en nosotros, pues por eso mismo nos impulsa. Somos hijos e hijas de Dios porque la vida de Cristo está en nosotros. Somos entonces un pueblo sacerdotal y todos podemos mediar y ofrecer porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora bien, también Jesús le dio a los apóstoles una capacidad adicional de poder hacer presente su mismo sacrificio. Se los dio en la última cena cuando les dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y por lo tanto experimentan la posibilidad de una mediación todavía mayor a la del pueblo santo de Dios. Y sigue siendo unida a la de Cristo y nunca separada a la de Él, porque de hecho es la de Él. El sacerdocio ministerial, el que vivimos los sacerdotes en la iglesia, sigue siendo el único sacerdocio de Cristo. Entonces tenemos que estar ahí para como Cristo, en Cristo. Volvemos, fíjense en estas frases bonitas que decimos en la misa y como que no nos percatamos de qué queremos decir. En la Eucaristía que decimos, por Cristo, con Él y en Él. Efectivamente, eso es lo que ha hecho el sacerdote en el altar, por Cristo, con Él y en Él. Y damos al Padre todo honor, toda gloria y toda alabanza por Cristo, con Él y en Él, que se hace presente en el altar. Nosotros estamos llamados a eso, a eso. Vamos al Evangelio para ver cómo estas dos cosas se concretan en el Evangelio, incluso cómo el encuentro, la escucha, el discernimiento, esas tres palabras del domingo pasado también están en el Evangelio de hoy. En Jericó, sale Jesús de Jericó, Jesús en misión, de pueblo en pueblo. Sale de Jericó, ciudad importante, y cuando sale hay un ciego en el camino. ¿Cómo se llamaba el ciego? Ahora viene la asignación, esto yo no lo voy a hacer solo. ¿Cómo se llamaba el ciego? ¿Se leyó? Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? ¿No saben? Hijo de Timeo. Sí, lo dice el Evangelio. El Evangelio te dice, a la orilla del camino estaba Bartimeo, hijo de Timeo. Eso que dice en el Evangelio de hijo de Timeo te está explicando qué significa en hebreo Bartimeo. Son dos palabras en hebreo. Es hijo de Timeo. Ya está. Ahora, fíjense qué fuerte el que hay un individuo a orilla del camino que no tiene nombre. Solo se le conoce porque se sabe quién es su padre, pero no se nos dice el nombre de él. Y ya aquí hay un elemento interesante con respecto al que está a la orilla del camino, al que está sufriendo, en este caso porque no ve, no produce para la sociedad. Su único trabajo es tratar de conseguir sustento a base de limosna. No tiene posesiones.
Así que vive en una pobreza extrema. Tiene un manto en el que se sienta a pedir limosna y esperar que alguien lo atienda. Se le conoce simplemente porque es el hijo de Timeo. No se sabe ni siquiera cuál es el nombre de él. Todo esto es la gran pobreza de ese ciego que está a la orilla del camino. Mientras está ahí Jesús pasa, se nos habla de que Jesús está con un grupo de sus discípulos. Hay gente alrededor. Sale con el tumulto y el ciego escucha que es Jesús de Nazaret el que está pasando. Y al escuchar que es Jesús de Nazaret el que está pasando, ¿qué hizo el ciego? Gritó. ¿Qué gritó? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así que escuchó el ciego que Jesús estaba pasando y gritó. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? El ciego estaba gritando y ¿qué le dijeron al ciego? Que se callara. Lo mandaron a callar. Lo mandaron a callar. Y entonces ahí ya nos podemos detener en este punto, que es importante. Por una parte está el que sufre a la orilla del camino. Y los dolores de la humanidad son diversos. Pueden ser dolores físicos, pueden ser dolores morales. Hay una diferencia entre el mal físico, me puede llegar por la enfermedad, por un desastre natural. Es decir, son cosas en las que el hombre, la persona, no tiene ningún tipo de control. Llegó. No puedo hacer nada para evitarlo. Llegó. Por ser persona, el sufrimiento llega a nuestra vida. Punto. Y nos puede llegar. Por la enfermedad, quiero clarificar lo siguiente, con la edad llegan dolamas. Pero la edad, envejecer no es una enfermedad. El ser viejo no es sinónimo de estar enfermo, aunque por ser viejo o vieja, uno ya, pues las piezas ya tienen desgaste y empiezan a chillar. Pues claro, ¿sabes lo que es eso? Llevas 80 años usándola. ¿Se acuerdan? La semana pasada les contaba yo de aquella señora que fui a visitar al hogar. Y me decía, ay padre, yo es que no sé, estos días tengo un poquito de desbalance, tengo que ir al médico porque tengo desbalance y no sé por qué. ¿Cuántos años tú tienes? 90 años. Y tiene un poquito de desbalance. Y suena el despertador por la mañana y yo estoy totalmente desbalanceado. Claro. La vejez no es sinónimo de enfermedad. A veces pensamos inmediatamente, viejo, enfermo. No, no es sinónimo. Ni siquiera porque tenga los achaques propios de la vejez. No lo es. Mal físico, no tengo control sobre él. Llega, puedo hacer ciertas cosas para alejarlo, lo que tienen que ver con la salud. O los que tienen que ver con los desastres naturales, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Viene un huracán. No me puedo proteger, pero la fuerza del huracán va a ser la misma. Los accidentes se dan. No hay formas de preverlos. Pero hay el mal también, hay el sufrimiento, que se conoce como un mal moral, y es aquel que sí es provocado por la acción de las personas. Y ese mal moral existe en el mundo por acción directa e inmediata, como por ejemplo cuando alguien asesina o hiere a otra persona. O puede existir el mal moral porque hay estructuras que hacen permanentes sufrimientos que en la humanidad son innecesarios. Pero como nosotros hemos manejado y administrado el mundo de cierta manera, esos males existen. La pobreza extrema que existe en tantos y tantos lugares. La falta de educación que puede existir en muchos lugares o de vivienda que puede existir en muchísimos lugares.
la distribución injusta de los bienes. Ahí hay sufrimientos y dolores que están en el mundo porque nosotros como sociedad nos hemos organizado de tal manera que prolongue esos dolores. Los dolores que produce la adicción a drogas, la prostitución, o sea, todos estos males sociales que nosotros encontramos salen de nuestros estilos de vida y producen dolores y sufrimientos. Y todos esos dolores producen o van a ser origen de un lamento, van a ser origen de una palabra que también se dirige a Dios. Y ahí llega, el sufrimiento de la persona hace que clame a Dios, clama a Dios. Y entonces ahí está, todo eso es Bartimeo. Todo eso está ahí. El mal físico, el mal moral, todo eso está en Bartimeo. Luego está el pueblo que no comprende el sufrimiento. Y al no comprender el sufrimiento, porque no entiende su origen, no entiende a la persona, no entiende su problemática. ¿Se acuerdan el refrán? Lo estamos repitiendo mucho en las últimas homilías. Nadie sabe qué hay en la olla más que la cuchara que la menea. Y hace unos domingos atrás caímos en cuenta de algo. ¿Quién es el que menea la cuchara? Es Dios, no soy yo. Él es el que conoce realmente lo que hay allá adentro. Pero nosotros somos la cuchara, bregando en la olla y sabemos más o menos qué es lo que hay ahí. Entonces nadie sabe ese sufrimiento, solo el que lo experimenta. Por eso usted puede ver que en su casa, si usted es la que cocina o el que cocina en su casa y a usted le da monga, la gente de su casa sigue esperando que usted cocine. Aunque usted esté que no se puede ni mover. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que le duele a usted. Todo el mundo piensa que el dolor ajeno es changuería. ¿Estamos hasta aquí? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así que usted está ahí, pero hazlo tú, que yo no puedo. Pero un momentito, tú no puedes, yo no sé dónde están las cosas, vete, párate. ¿Ves? ¿Qué hacemos nosotros ante el dolor que no comprendemos, ante el reclamo de Bartimeo? ¿Qué hacemos? Mandamos a callar a Bartimeo. Todavía peor, el reclamo de Bartimeo es al Mesías que está pasando. Y le mandan a callar. Y entonces ahí nosotros volvemos a plantearnos si estamos siendo mediadores o por el contrario estamos cortando la mediación. Porque no comprendo el dolor de aquel que está pidiendo esa mediación. Hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí estamos. ¡Shh! No hables del tema. De eso no se habla. Cállate. Eso no está bien. No puedes hablarle así a Dios. No puedes hablar de eso con Dios. Y mandamos a callar. ¿Qué va a hacer el que sufre? ¿Qué hizo entonces Bartimeo? Gracias. Gritó más. ¿Vieron? La moraguilla está pendiente. ¿Qué hizo Bartimeo? Gritó más fuerte. Pues claro, el que sufre, ¿qué hace entonces? Gritar más duro para que vean que las huelgas y las protestas no empezaron en Puerto Rico. Lo mandan a callar, lo mandan a callar, y si lo mandas a callar al que sufre, al que está pasando dolor, ¿qué va a hacer? Va a gritar más duro. Porque el dolor busca que le escuchen, escucha. Así que ahí tenemos al ciego, al pueblo, y ahora tenemos a Jesús. Hermoso que el Evangelio entonces, ¿qué nos dice? Que Jesús, ¿qué? Escuchó al ciego. Lo que no hizo el pueblo, lo hizo Jesús. Ya ahí nosotros tenemos que hacer, wow, tremendo. Está a la orilla del camino, piensen en el ciego,
tirado a la orilla del camino, Jesús entre la gente, alguien gritando, Jesús no ve al ciego, pero está escuchando al que está clamando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué me fascina de este evangelio? Que Jesús lo escucha y entonces le dice al pueblo, llámenlo, para que ese pueblo acabe de mediar y haga su trabajo. Llámenlo. Pero todo eso comienza con el hecho de que Jesús escuchó. Claro, y ahora que Jesús dijo, llámenlo, pues ahora sí, el pueblo escucha. Qué chévere. Van donde él y le dicen, ánimo, el maestro te llama. Ahora somos unos reyes, ¿ves? Claro, después que te mandaron, te lo dijeron y te lo clarificaron. Pero qué bueno, por fin se lo dijiste, ánimo, el maestro te llama. Nos dice el evangelio que Bartimeo dejó el manto, dio un salto y se puso delante de Jesús. Espectacular ejemplo de misión. Deja el manto, da un salto y se pone delante de Jesús. ¿Y por qué esto es espectacular? Porque usted se tiene que acordar que estaba ciego. Usted cierre los ojos 5 minutos. 5 minutos, no los abra, bien cerrados. Después de 5 minutos, póngase de pie y dé un brinco hacia adelante. Con los ojos cerrados. Delo. Pero el evangelio es muy fuerte al decirnos, lo primero que nos dice es que dejó el manto. Porque ese manto del ciego es su única posesión. Y el ciego no permitió que nada le atara. Así que el ponerse de pie, el saltar, el dejar el manto es romper con cualquier atadura y ponerse delante de Jesús. Y es asumir el riesgo de su ceguera y se pone a los pies de Jesús. Jesús escuchó al ciego cuando el ciego le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús sigue escuchando al ciego. Ahora cuando el ciego está delante, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y aquí viene este proceso de encuentro, escucha, discernimiento. El ciego se encuentra con Jesús. Jesús se pone a la escucha. ¿Qué quieres que haga por ti? Pregunta Jesús. Y el ciego claramente va a decir que vea. Maestro, que vea. Y en este discernimiento profundo de Jesús, aquel que se supone que su súplica no llegaba a Dios, porque lo mandaban a callar. Fíjense qué contraste. Este es el que su súplica no llega a Dios. El pueblo entiende que su súplica no llega a Dios. No es digno de hablarle a Dios. Está marginado a la orilla del camino. El Papa Francisco diría que está en la periferia. Como tantos y tantos. Allá, marginado. Su súplica no llega a Dios. Shh, cállate y no hables. Ahora Jesús, que es el único mediador, el único que tiene el poder, el único que tiene la fuerza, el único que puede salvar, el único que puede sanar, le dice al ciego, tu fe te ha curado. Y tenemos que entender este contraste, tenemos que asimilarlo, porque mientras nosotros reconocemos que es sanado por el poder de Jesús, Jesús no le dice al ciego, tranquilo, yo te digo que con este poder que tengo, tú quedas curado. No, le dijo, por tu fe, porque has creído, porque soltaste el manto, porque brincaste, porque saltaste, viniste a mi encuentro, porque no cesaste en gritar y en clamar, tu fe te ha salvado. Tremendo. Y una cosa no quita la otra, porque Jesús, que es magnífico y en su amor por nosotros, es que no tiene ningún problema en que aunque Él haga la obra, darte el crédito.
Es que somos nosotros los que tenemos problemas con eso de que tengo que ser yo, eres tú, y estamos siempre en competencia, siempre en competencia. El amor de Dios no entra en competencia con nadie. Porque todo el tiempo da, ofrece, se dona. Como no entra en competencia con nadie, no hay ningún problema con que tu fe y mi poder obren el milagro. Ninguno. Y nos dice el Evangelio que ese ciego entonces se convirtió en discípulo, le seguía. Después de ese momento se convirtió en discípulo, iba tras de Jesús. Hoy entonces la palabra de Dios nos está proponiendo ese camino de encuentro y de escucha y de discernimientos para que podamos caminar juntos. El ciego terminó caminando junto a Jesús, para que nosotros podamos caminar juntos. Hoy la palabra de Dios nos vuelve a exigir en el interior que seamos capaces de escuchar, que te detengas a escuchar. Y eso puede ser una buena asignación para esta semana. Cada vez que tengas un momento difícil con alguien durante esta semana, te aseguro que empezará por hoy, ya mismito. Cada vez que tengas un momento así difícil, pregúntate, ¿yo estoy escuchando? ¿Yo estoy realmente atendiendo? ¿Yo estoy asimilando el reclamo de la persona que está delante de mí? ¿O antes de que me hable ya entré en el debate y la mandé a callar? ¿Estoy dialogando o estoy debatiendo? Yo conozco gente que les encanta debatir. Son abogados 24/7. No por profesión, sino porque no importa lo que tú le digas detrás. Es un debate constante, es una competencia constante. Y aquí lo que se nos está diciendo es, pero ¿estás escuchando? ¿Cuánto tiempo tú puedes estar sin mover los labios mientras otro habla y escuchar? De tal manera que el otro te tenga que preguntar, ¿me vas a decir algo? Escucha, escucha, escucha. Después que escuches, discierne. Para que se pueda dar entonces el milagro de la presencia de Dios y para que ese encuentro que tenemos con Él sea permanente. Junto con la iglesia queremos escuchar. Entonces es bonito porque si bien en el Evangelio de hoy el ciego le dijo a Jesús que quería ver, ¿qué vamos a pedir nosotros? Nosotros somos el pueblo, no somos el ciego. Somos el pueblo. Por lo que tenemos que decirle a Jesús, Jesús, quiero escuchar. Ese es el don. Nosotros que hoy nos hemos encontrado con Jesús, nosotros a quien Jesús nos dice hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Le pedimos al Señor, Maestro, que aprenda a escuchar. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras plegarias confiadas al Padre bueno y a su Hijo, diciéndoles: queremos seguirte, Señor. Queremos seguirte, Señor. Señor, fortalece a la Iglesia, los obispos y sacerdotes, los laicos y personas consagradas. Dales valentía para ser fieles a nuestro envío. Oremos. Queremos seguirte, Señor. Por las iglesias locales de América, Europa, África, Asia, Oceanía, para que caminen unidas a la única misión de la Iglesia, oremos. Queremos seguirte, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que sirvan con justicia y buscando el bien común de sus pueblos, oremos. Queremos seguirte, Señor. Por los misioneros en Puerto Rico y el mundo entero, para que no desfallezca en el anuncio del Evangelio, oremos. Queremos seguirte. Por los miembros de Catholic Extension Society, que la próxima semana estarán visitando todas las diócesis de Puerto Rico, oremos. Queremos seguirte, Señor. Por esta comunidad, presentes en esta Eucaristía, fortalece, Señor, nuestra fe, alienta nuestra esperanza y acrecienta nuestra caridad, oremos. Queremos seguirte, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos. Queremos seguirte, Señor. Por los proyectos de nuestra comunidad parroquial, oremos. Queremos seguirte, Señor. Por el fin de esta pandemia, oremos. Queremos seguirte, Señor. Por nuestras intenciones que las presentamos en silencio, oremos. Queremos seguirte, Señor. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pan y vino. Te presentamos, Señor, el pan y el vino, signo de entrega y comunión fraterna, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, que se hacen pan de vida por nosotros. San Francisco Javier, patrón de las misiones. Te presentamos, Señor, a San Francisco Javier, patrón de las misiones, como signo de nuestro compromiso misionero. Y Santa Teresita, patrona de las misiones. Te presentamos, Señor, a Santa Teresita, patrona de las misiones, como signo de nuestra oración constante, alma de la misión. Tenis, sandalias y mochila. Señor, te ofrecemos estos tenis, sandalias, como símbolo del caminar que emprenderemos como discípulos misioneros, para que nos concedas la gracia de continuar compartiendo tu buena nueva. Te ofrecemos también esta mochila como signo de la invitación a tener vivo un espíritu de peregrinos y disposición a dejarlo todo para seguirlo. Rosario misionero. Señor,
Te ofrecemos el rosario misionero como signo de la oración de un pueblo que pide por sus misioneros que están dando la vida en tierra de misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Persona
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recuerda especialmente a aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía, aquellos que nos han presentado en nuestra página de Facebook y los que sus restos están en nuestro columbario. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Habite en nosotros, y en el pan de la unidad. Cristo, danos tú la paz. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Habite en nosotros, y en el pan de la unidad. Cristo, danos tú la paz. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
sin embargo te pusiste en mi lugar. Sin esperanza me encontré en muchos momentos, y aunque tardabas, tú llegabas siempre a tiempo para abrazarme, para salvarme, para enseñarme y conquistarme. Supremo amor que me alcanza, me sostiene. Supremo amor que me arrastra, que me mueve. Supremo amor que me sana y fortalece. Supremo amor, el de hoy, mañana y siempre. Supremo amor que perdona y te olvida. Supremo amor, el que borra mis heridas. Supremo amor que me apoya en mis caídas. Supremo amor que comienza y no termina. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor. Este domingo mundial de las misiones colaboramos también con nuestros hermanos y hermanas misioneros y misioneras. Lo hacemos a través de la segunda colecta. Sé que parece la primera, pero esta es la segunda. Y no hay distinción de comunidad parroquial, no importa que usted sea de San Felipe, de Santo Cristo, de San Juan de Dios, porque esto se envía, esta colecta será enviada a través de la diócesis a Roma, para la colaboración con el Papa y las misiones que fomenta el Papa. Si usted es de los que colabora electrónicamente para poder colaborar en la segunda colecta, debe hacerlo con Givelify o PayPal, ya que ATH Móvil es bastante complicado distinguir quién dio para una cosa y otra. Por eso es que en muchas ocasiones hemos sugerido y preferimos que si usted va a utilizar un medio electrónico para aportar, la aplicación Givelify es muy precisa. Usted crea su cuenta en Givelify y entonces ahí se va a poder saber a ciencia cierta para qué usted donó, porque usted lo dice en la parroquia. Así que agradecemos, ya pueden comenzar los de la colecta. Y así ayudamos. Al final de la misa estarán las cajas de donativos para aquellos que aquí presencialmente quieren donar para San Felipe o Santo Cristo. Las cajas de donativos están ahí al final. También recuerden aquellos que reservaron su almuerzo, están listos para que ustedes se los puedan llevar. El cáliz peregrino lo llevan a su hogar Carmen y Fernando. Y felicitamos a Carlos Álvarez Gastón en su cumpleaños. ¿Dónde está Carlos? ¿Qué cumpleaños? Ah, está en la colecta. Está trabajando. Muy bien, muchas felicidades. Él de cumpleaños y lo pusieron a trabajar. Muy bien. Y nos ponemos de pie para hacer la oración al Santo Cristo de los Milagros. Decimos todos: Santo Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre a favor de las necesidades que hoy te presento. Concede la salud a los enfermos. Bendice nuestro hogar. Danos valor para enfrentarnos a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma. Aumenta nuestra fe. Enciende nuestra caridad.
Danos esperanza en las luchas de la vida. Otórganos la paz interior y exterior. Haznos valientes apóstoles tuyos. Atiéndeme especialmente en las necesidades que hoy te presento, pues tú me dices, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recibe, Señor, mi promesa, y después de las luchas de la vida, concédenos encontrarte en la casa del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.